Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días. Agradezco al área centro la invitación para compartir con ustedes en el Comité de Archivos Históricos. Hay cosas muy interesantes lo que es la historia de Alcohólicos Anónimos, no solamente en México, no solamente el área centro, el área sur, el área oriente 1, Alcohólicos Anónimos como un todo. Quiero iniciar diciéndoles, ahorita que estaba Gerardo exponiendo y no alcancé a escribirlo, pero en nuestra literatura nos advierte que estamos preparados para el fracaso, pero que también estamos preparados para el éxito. ¿Se han preguntado ustedes esto? ¿Cuán preparados estamos para el éxito? Y esa pregunta nos la hicimos desde aquella 20 asamblea. ¿Y qué tal si nos dan todo el pastel, cómo nos lo comemos? ¿Estábamos preparados para enfrentar todos los problemas que en ese momento tenía Alcohólicos Anónimos en la República Mexicana? Y también a nivel internacional. Me voy a remontar a 1978, cuando yo conozco Alcohólicos Anónimos, pero no sin antes mencionar que la comunidad de Alcohólicos Anónimos es uno de los movimientos sociales e históricos más importantes en el mundo. Sociales, porque está involucrada toda nuestra sociedad. La historia. ¿Por qué es importante la historia de Alcohólicos Anónimos? Entonces es nuestro deber ante los miembros futuros. Hoy les interesa a aquellos que no vivieron aquel momento qué aconteció. Entonces es muy importante para los miembros futuros de Alcohólicos Anónimos, es importante para los historiadores, es importante para los académicos e investigadores mantener el registro más completo que podamos tener de esta sociedad en todo momento. No solamente que Gerardo traiga esos escritos, sino que ustedes lo tengan aquí en el área y que todos los conozcamos y que todos lo compartamos. Si se está grabando, pues difundir esas grabaciones. Entonces, para que su mensaje, su sentido y sus contribuciones, no solo a los alcohólicos, sino en otros asuntos problemáticos, puedan recuperarse, traerse al presente, evaluarse para cualquier propósito futuro con exactitud y cabalidad. ¿Cuál es la misión de los archivos históricos? Documentar permanentemente la labor de Alcohólicos Anónimos. Seguramente el área centro tiene todo lo documentado que ha acontecido acá. Para que la historia de la organización se vuelva accesible a todos los miembros de Alcohólicos Anónimos y a otros investigadores. Brindar un contexto para entender el avance progresivo de Alcohólicos Anónimos, sus principios y sus tradiciones. ¿Cuál es el propósito entonces?
de los archivos históricos recibir, clasificar, indexar todo material relevante que considere que se tenga importancia histórica en Alcohólicos Anónimos. Uno de los objetivos hace muchos años, me decía Alberto, doctor, tenemos que tener dentro de la oficina una persona encargada de todo lo que se diga en la radio, de lo que se escriba en los periódicos, para que se esté captando qué es lo que se está diciendo de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, algunos de ustedes, yo estoy en la portada de una alarma. Estoy en el proceso. Y bueno, no lo saben, pero es importante. Cuando estábamos en plena rebatinga, el título es "Se disputan los alcohólicos las publicaciones de la agrupación". Y entonces viene toda la nota. Afortunadamente ahí salimos como los buenos. Sección México defiende sus principios tradicionales. Y ahí me mencionan. Esto es importante para la historia de Alcohólicos Anónimos. El otro, en la alarma, en una convención de la unidad en Tlalnepantla. Por eso es importante que mantener y preservar dicho material, brindar acceso a estos materiales según lo determine la persona que está en el archivo, servir como un recurso y un laboratorio para estimular y alimentar el aprendizaje, brindar servicio de información para asistir a las operaciones de Alcohólicos Anónimos, promover el conocimiento y la comprensión, orígenes, objetivos del programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es el material publicado que nosotros podemos guardar? Los libros. ¿Qué ha escrito Miguel con todos los defectos y virtudes? Los tenemos en los archivos históricos. Boletines informativos. Mis hojas, por ejemplo, que es muy importante, de Carlos Álvarez. Tenerlos. ¿Qué revistas tenemos? Tenemos la colección de nuestras revistas, material de servicio, informes. Hoy yo se los he dicho, que debemos de mantener nuestros archivos históricos, pero en escrito. Hemos perdido, les diría yo, todo, porque ahora es en electrónico, y las invitaciones, y lo hemos visto cuando hacemos una junta de información a los profesionales, es que ya les avisamos a 100, les mandamos un correo. ¿Ustedes creen que van a venir por correo si no vienen trayéndolos de la mano? Debemos de ser muy, muy cautelosos. Toda la información, miren, el área centro fue el área pionera, el área que mantenía un liderazgo. Y ahora hemos dicho, pues se lo arrebató el área sur, no porque Gerardo esté aquí. Pero áreas que han trabajado muy bien, la Oriente 1, Tlalnepantla, áreas que se han distinguido por la calidad de su servicio. ¿En qué medimos el crecimiento? ¿Cómo podemos nosotros tener un parámetro? Pues cómo está creciendo esa área y cómo están los servicios generales en esa área. La literatura también nos advierte que hoy podemos tener magníficos servidores y el día de mañana carecer de ellos. Y es cierto, lo hemos visto.
Nosotros en la Junta, ahorita que Gerardo nos recuerda, cometimos errores. Y cometimos errores, ejemplo, esa convención de Xochimilco, donde los custodios se volvieron títeres de la agrupación. No me concibo yo bailando en el escenario con las alcohólicas, que no tendré otro tipo de pareja. Los que fueron a esa convención era desastroso. Gente que no tenía apadrinamiento. Para eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las personas que vayamos a llevar a la Junta como clase A. Los clase B, por supuesto que ya tienen su liderazgo y saben precisamente nuestros principios, saben el comportamiento. Que los violen y que sean violadores, pues es su característica muy personal, pero la agrupación no perdona. Eso sí les puedo decir, la agrupación no los va a perdonar y los van a echar a la calle. Y luego andan resentidos, sangrando en todos los grupos. Me corrieron, yo que era muy bueno. Eso ya lo he vivido. Bueno, voy a entrar en materia. No me vayan a decir que vine a quejarme. Yo conozco Alcohólicos Anónimos a partir de 1978. Lo conocí a través del doctor Jorge Escoto. El doctor Jorge Escoto, me preguntaron hace 8 días quién fue el doctor Escoto. El doctor Escoto estuvo fue el primer presidente de la Central Mexicana, del Consejo de Administración. Y se da precisamente un cambio en 1978 termina él su periodo y entonces le entrega la presidencia a Fernando Gutiérrez Herrera. Fernando Gutiérrez Herrera lo vamos a identificar como el despacho de Santa Marina y Esteta. Santa Marina y Esteta fue el despacho que nos demandó en la etapa de la literatura. Para que vayan ustedes entendiendo todo este proceso. Pero los alcohólicos tenemos y vamos a culparlos de poner a gente en el sitio que no le corresponde. Me estoy refiriendo al gerente, a Genaro. Los alcohólicos, me enseñó mi padrino, somos manipuladores, mentirosos y ególatras, doctor. Tenga cuidado de nosotros. Si usted ve que yo lo estoy manipulando, dígamelo. Eso me enseñó Alberto en un principio. Dígamelo. Porque tenemos una gran capacidad para manipular. Eso es cierto. Tanto hombres como mujeres. Entonces, eso de que mi padrino, mi ahijado, no, yo los mando. ¿Se acuerdan de del muerto como Carlos, verdad, Carlos? No, doctor, esos son mis ahijados, todos. Entonces, queremos tener padrino de desayuno, padrino de coche, padrino de viaje, padrino. Séptima tradición. Alberto me enseñó que cuando tú vayas a un evento, debes de costearte con tus propios medios, que no dependas de los demás.
doctor, ¿le vamos a pagar su viaje? No, yo me lo voy a pagar. Yo voy a ir con mi dinero. ¿Sí? No quiero que ustedes me digan, mira, el doctor se da golpes de pecho, pero lo hemos traído, lo hemos llevado, lo hemos... Es importante que nosotros tengamos un trabajo, tengamos un dinerito ahí abajo del colchón para que vayamos a un congreso, vayamos a una convención, pero que sea con nuestros propios medios, ¿sí? Hacemos la vaquita, ¿cómo se llama? Para pagar el desayuno, la comida, pero todos le entramos. Bien, eso me enseñaron referente. Cuando yo conozco Alcohólicos Anónimos, entonces pues había cierta o una gran incertidumbre de mi parte, porque yo no sé qué es un grupo, qué es un distrito, qué es un área, qué es el consejo de administración. Y Alberto llegaba con un folleto, léalo y luego me lo comenta. Tardó un año, me dijo que me estuvo pastoreando. Yo creo que por esta época empecé yo a ir a 5 de mayo. Me voy a referir, ¿sí? Estoy en el 78. No estamos hablando nada de regreso a lo fundamental. Estoy en la Central Mexicana. Me dediqué a trabajar, coordiné el comité de instituciones. Ahí conocí, por supuesto, a Genaro, lo tenía a mi lado. Conocí a todos los del despacho de Santa Marina y Esteta, que era Fernando Gutiérrez Herrera, era Mario Vivanco, Alejandro Martínez, Luis Gómez Chico era independiente, ¿sí? Y yo, con quien pasó el tiempo del comité de instituciones. Claro, ahí sucedió algo muy importante. Me dijeron, estas personas van a trabajar con ustedes en el comité de instituciones. Alberto me decía, doctor, las funciones de un comité es que salgan, que se empapen, que sepan cuáles son las necesidades de la agrupación. Nos invitaban a un congreso, las gentes de ahí, no, nosotros no vamos a salir para nada. Entonces ese comité se disolvió. Posteriormente ya llegaron gentes a mi comité que sí trabajamos, que sí salíamos, que sí nos enterábamos de las necesidades de la agrupación. Entonces ese comité de instituciones, mi secretario era Salvador de Santos. No el dentista que todavía vive, era otro Salvador que ya se murió. Me decía, mi doc, ¿vamos a hacer esto? Sí. Ahí empezamos a trabajar con Islas Marías. Había un solo campamento, 2 campamentos. Pero la correspondencia con Valleto era el primero. Hablábamos más bien por correspondencia. Tuvimos los informes de ese campamento, nos comunicamos con todas las áreas, hacíamos información, escribíamos para el boletín, escribíamos para la revista de Plenitud. Si ustedes buscan en esas épocas, ahí hay artículos míos de medicina, inclusive hay un artículo de mi hijo, ¿sí?, que nos invitaban a escribir. Ahí conozco entonces a los consejeros clase A, consejeros clase B, Yaguno, de Santos, Salvador. Déjenme, los estoy anotando para que no... del consejo Fernando, Carlos Esquivel. Me tocó conocer fuera de la agrupación los líderes de ese momento: Jorge Macías, Lalo González, Pepe Ocampo, Carlos Álvarez, Juan
Juanito García. Todos ellos, todos esos líderes eran los del momento, ¿sí? Que eran muy solicitados y por supuesto andaban en los congresos, en las áreas. Se trabajó, pero llegó aquella tercera convención. Nada tiene que ver con nosotros, ¿eh? Una convención que se llevó en el Palacio de los Deportes, donde la policía mandó. No dejaron entrar un alcohólico que iba sufriendo, o yo llevé a mi ahijado al evento, no podías entrar si no tenías gafete. Ese fue uno de los graves problemas. Ahí se armó una rebatinga y nos decían a nosotros allá que había una gran manifestación fuera del Palacio de los Deportes porque los alcohólicos querían entrar a fuerza sin pagar. De tanta presión que teníamos, en el consejo se accedió a que pasaran, ¿sí? Después de esto, por supuesto, nada novedoso es, salimos perdiendo. Hubo mucha gente. Mi delegadote, ten 1000, ¿cómo eran? Boletos. No, boletos para los gafetes. Así los manejaba Genaro, mi delegadote. ¿Cuánto gastaste, mi delegadote? Oye, Genaro, es que vengo, 1000 pesos, 1500, aquí está. Siempre, ¿qué era? ¿Para qué era esto? Para tener el control total de la asamblea. Es una asamblea política, no una asamblea tradicional. Vean cómo se va dando todo esto. Los consejeros manejados por Genaro tenía una gran habilidad para manejar todo. Pasamos y me dan a mí, me designan presidente del Consejo de Administración. Estamos ya en 1984. En el 84 surge todo el movimiento, ¿sí? Todo el movimiento que daría lugar a regreso a lo fundamental. Por supuesto, sucedieron muchas cosas que no tendríamos el tiempo suficiente para poder detallar cada una de ellas. Los delegados inconformes, las áreas muy inconformes, había inconformidad nacional. Sobre todo, me llama mucho la atención, ahora que estuvimos en Guadalajara, ellos fueron los promotores y luego se echaron para atrás, o Genaro los calmó y los echó para atrás. Él tenía tanto poder, porque él sabía perfectamente bien cómo eran las cosas. Tan sencillo fue cuando dijeron las 8 áreas, nos vamos a separar de la central mexicana. En el consejo todavía estaba yo y me dijo, señor, no se preocupe, las áreas ya están conformadas, que se vayan todos los resentidos, gravemente enfermos, deseosos de poder y quieren el botín. Esos éramos nosotros, esos seguimos siendo nosotros. Luego, ¿cómo nos llamó Miguel? Los que ya no estábamos ahí dentro. Decidentes. Ahora somos los decidentes. Cuando lo único que queremos, y siempre hemos pregonado por ello, el apego a nuestros principios. Si alguno de ustedes me dice que quiere el dinero, que se vaya a trabajar. Pero nosotros nunca deseamos ese famoso botín. Que sí teníamos un verdadero botín y lo seguimos teniendo.
Ahorita Gerardo me dice que en las arcas hay 80 millones y están pobres. Rafa me está diciendo, hay un plan para rescatar el barco, que cada quien aporte personalmente 300 y por área una cantidad excepcional. ¿Qué hemos sido? Hemos sido el ejemplo mundial. ¿Por qué? Fíjense que hay una carta que la deben de tener en los archivos históricos. Cuando estamos en la central, escribimos a Nueva York. Y entonces Nueva York nos contesta, Genaro, el mal puede estar dentro de nosotros mismos. No trates de destruir esto con barriles de dinamita. Esa carta, cuando en la penúltima reunión del Consejo, la escondió Genaro, pero yo ya la sabía, yo ya la conocía. Le exijo la carta al gerente para que los custodios regionales la conozcan. Lo que Estados Unidos en ese momento nos dice, el mal puede estar dentro de nosotros mismos, y el mal lo teníamos dentro de nosotros mismos. No lo quisimos reconocer. Seguimos caminando, llegamos a la reunión de diciembre, a Alberto lo queremos echar para afuera, y le digo al pleno del consejo, que sea la 20 asamblea quien decida si Alberto y Carlos se deben de ir. Ahí los calmé hasta que llegamos a la reunión. Esa, la de noviembre, la de marzo, de enero, debió haber sido en enero. Yo ya tenía muchos problemas internos a tal grado que me dijo Fernando Gutiérrez Herrera, si no calmas esto, doctor, te quito la presidencia. Así. Bueno, ¿cómo? Un expresidente, ex oficio, Gerardo me dice ahorita, pues, doctor, usted ya no es, quítese. Toda su historia ya quedó en la basura. No, porque yo tengo mi historia. ¿Sí? Entonces, este señor me dice esto y le digo, Alberto, oye Alberto, ¿se puede eso? Doctor, usted nadie lo puede quitar. ¿Sí? Seguimos y llegamos a la 20 asamblea. En la 20 asamblea las cosas se ponen de lo que ustedes ya conocen. A Carlos para afuera, Alberto para afuera y yo para afuera. Entonces seguimos siendo peor de resentidos. Me decía, me acuerdo, en la sala estaba Hugo y estaba Alberto. Ya cuando me echaron a mí, me dice Hugo Martínez, doctor, esto le va a servir para todos los días de su vida. Yo estaba enojadísimo. Ya había leído la carta donde, la que ustedes tienen aquí, haciendo énfasis en todas las anomalías que se cometían en el consejo. ¿Cómo me va a servir esto? Hoy le agradezco a Hugo toda la problemática para poderte dar fortaleza, entender esa situación para que lo apliques a tu vida. Entonces, sí ha sido de gran utilidad todo lo que yo he vivido dentro de Alcohólicos Anónimos. Seguimos caminando, ya estoy fuera totalmente del movimiento, pero luego llega Salomón. Ese Salomón que escucharon ahí, del área centro, estaban 8 delegados, la centro con Víctor, centro Víctor, Oriente 1 Carlos, estaba Querétaro con Vaca, Naucalpan, Tlalnepantla con Ponciano, Gerardo con Hidalgo, Reyes Carrillo, Toluca,
Norberto Tlaxcala, la Sur Goyo, que Goyo duró 2 minutos y se fue, y me falta la 8. Adalberto. No, todavía no. Me falta la 8ª área, bueno, ahorita se los digo. Y posteriormente el área norte, Distrito Federal, que es ahora la metropolitana, ellos decidieron de inmediato adherirse al plan de la conferencia. Y de ahí era Genaro. Y de ahí eran los que estaban en contra de nosotros. Eso les dolió muchísimo, que todo el área se desprendió para venirse al plan de regreso a lo fundamental. Después llegó Chihuahua, luego Morelos. Morelos fue una cosa excepcional. Estábamos en un congreso allá con Ponciano, se acercó el secretario, el tesorero del área, y me dijo: doctor, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo. Vengo de Morelos. A Morelos lo teníamos catalogado como puros grupos de 24 horas. Y eso no era cierto. Era lo que el gerente nos metía a la cabeza. Era lo que nos decía Genaro. Que no interesaba Morelos porque eran unos grupos totalmente fuera de serie, y pues eso no sirve para nada. Y si alguien quería denigrar a un área, la razón la tenía Genaro. Bueno, había gente en el consejo muy buena, o buenísima, de tanto dinero como el señor Eldín. Un ejemplo, el dueño de la Plaza de Toros México, José Antonio Yaguno. Gente muy poderosa, económicamente. Teníamos otro, Abraham López, que era el gerente de Coca-Cola de toda Latinoamérica. Gente muy bien preparada, pero sin principios. El gran problema era ese, que no los enseñábamos pasos, tradiciones y conceptos. ¿Qué pasó en mi caso? Alberto yo lo tenía al lado, ¿sí? Y entonces, así como me daba folletos, pasos, tradiciones, teníamos, y todavía los tengo, los 12 conceptos colombianos, porque no había en México. Cuando yo tomo el consejo, me invita a cenar Jorge Macías, el Piporro, Juan García y yo. Y en esa cena le dice el Piporro a Jorge: ¿te acuerdas, viejo, que yo te robé el libro que tenías en el escritorio? Porque Jorge fue el primer gerente de la central. Jorge Macías. Jorge había ido a Estados Unidos a una convención y se había traído un manual de servicios, y ese manual de servicios se lo robó el Piporro. Él sabía traducir, por eso se lo dio a los delegados, a Carlos, a Víctor, a este otro, Armando también alcanzó, pero a Armando no le interesó mucho leer, Alberto, Miguel Ramírez, y empezaron a empaparse, y fueron los que descubrieron dónde estaba la problemática. Entonces nos llegan no teníamos de Estados Unidos, pero los colombianos estaban traducidos al español. A mí me regalaron unos y empezamos a leer. Los delegados de la zona centro, oriente, no había sur, ni norte y sur, ahora tenemos de las zonas. Era nada más una sola zona, y llaman a Alberto como consejero regional. Entonces todos los delegados en ese momento, Alberto los está apadrinando, pero ya con conocimiento de los conceptos.
Los conceptos no se conocían. Los conceptos no se practicaban. Cuando empezamos a ver los conceptos y saber que el problema estaba en la oficina y en el gerente, empezaron a brincar. Porque, si ustedes se acuerdan, el Piporro hizo 12 conceptos para el Servicio Mundial para México. Y la primera hoja dice, estos conceptos por la idiosincrasia de nuestro país no pueden ser aplicados en México. Dicen los que saben que ahí se castró la agrupación, porque no debieron de haber puesto esa nota, sino que los dejaran en libertad. Pero ¿para qué se hizo esa nota? Para que no los tomaran en cuenta. Todavía, oiga, ¿ya leyó los conceptos? No, doctor, eso no es para mí. Yo con mis pasos y mis tradiciones ahí me la llevo. Porque tenemos miedo, porque no queremos saber más allá. Cuando vemos el primero, ¿dónde radica la autoridad fundamental? Imagínense voltear esto al revés. Esto no lo hizo nadie, esto no lo dejó Bill, entiéndase muy bien. Esto era de Alberto, no, ¿cuál Alberto? Esto es del doctor, no hombre, ¿cuál doctor? Esto ya está realizado. Lo que pasa es que le quitamos el poder al gerente que estaba arriba, dando indicación. Todavía lo sigue haciendo la central. ¿Sí? No nos interesa. El que abra los ojos, vea. El que tenga oídos, que escuche. Que lea y que se percate qué es el movimiento de regreso a lo fundamental. No quiere decir nada. Lo único que queremos es que la agrupación se entere de sus principios y que nos dediquemos a transmitir el mensaje que es el objetivo primordial de Alcohólicos Anónimos. ¿Para qué estamos batiendo o tratar de descubrir el agua tibia? Eso ya pasó. Llegamos al 24 de agosto, aquí en el Cine Maya, una gran cantidad de personas conscientes, pero hay una cosa muy importante. Las 8 áreas que decidieron tomar esa decisión, todos los grupos firmaron que sí estaban de acuerdo. Si ahorita alguien, es que mi grupo no estuvo de acuerdo, no señor. Los representantes en ese momento dijeron que sí. Estuve en Chiapas, no, en Playa del Carmen, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? En Playa del Carmen cuando fui. Y los de Tabasco, no, es que queremos venir hoy. Me dijeron los servidores de Chiapas, doctor, están unas gentes muy inquietas. Hay 2 distritos que quieren adherirse con nosotros y nosotros le estamos dando servicio. Y quieren platicar con usted. Bueno, vamos a reunirnos en privado. A ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ya me explicaron, sí. Pero es usted el que quiere. Yo no sé si los grupos quieran. No, doctor, que sí, todos los grupos. Muy sencillo. Mire, la experiencia nos ha enseñado esto, que cada uno de los grupos, los representantes, le firmen que están de acuerdo en que quieren regreso a lo fundamental. Entonces es lo primeritito que debemos hacer. Es cierto, no hemos crecido en cantidad, pero hemos crecido en calidad. ¿En calidad de qué? De principios. Porque hoy conocemos más
Hoy sabemos cómo guiarnos. Hoy respetamos nuestra estructura. Sabemos quiénes son nuestros servidores. Conocemos a nuestros custodios, cosa que no hacíamos, no nos interesaba. Vamos a un congreso, allá está el simpático de Ponciano, que en paz descanse, pero pues vamos a escuchar todas las tonterías que hay. Y entonces andamos buscando a los títeres de la agrupación, aquellos que nos hagan reír, aquellos que nos mientan la madre, aquellos que nos recuerdan y nos dicen, ¿sí? Pero cuando hay un expositor de principios, a ese no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Y lo que nos debe de interesar es precisamente aquello que nos haga crecer. Veníamos platicando con Rafa en Tamaulipas. En Tamaulipas hay 100 grupos que quieren, el deseo es regreso a lo fundamental. Sí vamos, platicamos, pero que tomen su decisión. El año pasado me invitaron a Tehuacán. Estuve platicando con ellos, hubo una reunión muy bonita, expusieron sus razones y dijeron, doctor, estamos llegando a una mayoría de edad. Ah, caray. ¿De verdad? Sí, somos 5 distritos. Oigan, pero hay que mandar al delegado a la conferencia. Tienen sus oficinas, tienen su café, tienen su renta, su teléfono. Estamos preparados para eso. Bueno, ahora con sorpresa en esta conferencia ya se les otorgó su área. Ese es un crecimiento. Entonces tenemos, de las 28 áreas que nos habló Gerardo, la 29. Pero con conciencia. Vi a una mujer, la líder es una mujer allá, brava, entregada, disciplinada, con conocimiento. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos y pretendemos. No queremos el botín, no queremos la fortuna. Necesitamos conocimientos, convencimiento, deseo de defender nuestros principios, deseos de apegarnos a el 9º concepto para el servicio mundial. No solamente esto se trata de que sí, vámonos todos a la bola, no. Necesitamos el apego a principios. ¿Sí? En el capítulo 9 del Manual de Servicio, que nos habla precisamente de la estructura de los servicios generales, para poder entender todo nuestro movimiento. Nuestro movimiento es tradicional. Esto no es politiquería, no es legal, sino que lo que queremos nosotros es que el alcohólico se concientice bien de los 3 legados: pasos, tradiciones y conceptos. Que manejemos perfectamente bien nuestros pasos, nuestras tradiciones y nuestros conceptos. Con esto damos el siguiente paso a tener un excelente mensaje para aquel que se encuentra sufriendo. Es nuestro objetivo primordial. ¿Cómo?
amor y servicio. Amor y servicio. Amor hacia nuestro prójimo. Y como nos mencionan nuestros principios, Alcohólicos Anónimos solamente se refiere a una palabra: servicio. Si yo estoy entregado a ese tercer legado, voy a tener un cúmulo de doceavos que nos van a servir, que van a llegar y que vamos a ir formando y fomentando ese espíritu de servicio en toda la agrupación. Bueno, ya en 24 de agosto caminamos las convenciones que hemos tenido, grupos, distritos, áreas que necesitamos que estén bien convencidos de lo que es regreso a lo fundamental. Nosotros tenemos que entender muy bien que el que estemos dentro de la agrupación no es solamente para venir a tomar café. Miren, les voy a recordar en un box 459 del año pasado. Es mentira que Estados Unidos no nos acepta, no nos quiere. No. A mí me llega el box 459 y toda la información de la World Service. Y no porque a lo mejor yo soy el que menos deba de tener acceso a esa información. Pero me llega y les manejaré. Referente a los miembros en los grupos, alguien muy sarcástico escribe: no por estar sentado en el grupo vas a encontrar la sobriedad. Es como si te metieras a un gallinero y ya vas a ser una gallina. Bueno, este tipo sí tiene razón. Esto sí tiene mucho. No por venir, no porque me meta ya un gallinero me voy a convertir en gallina. No porque yo vaya al grupo voy a tener la sobriedad. Ojo, tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que difundir. Y son ustedes los que deban de transmitir este legado que hemos venido llevando a cabo durante estos 37 años. Muchas gracias.